Vamos a comenzar entonces hoy día con la prédica. Quiero mostrarles una foto que está ahí. No sé si está la foto o no. ¿Está? ¿No? Ahí está la foto, ¿ya? Ahí está la foto. No sé si ustedes reconocen lo que están ahí, quizás algunos de ustedes no lo reconocen. Uno de ellos soy yo y el otro que está ahí es mi hermano Natán, que estuvo aquí en la alabanza. No sé si ustedes pueden reconocer quién es quién. Yo soy el más gordito, el más flaquito es mi hermano. Y la razón por la cual quería mostrarles esa foto, porque quería que la vieran nomás. No. La razón por la cual muestro esa foto es porque dentro de ese periodo de tiempo, cuando nosotros éramos niños, nos llevábamos bastante bien, ¿cierto? Teníamos ciertas discusiones con mi hermano, pero dentro de ese periodo de tiempo, donde está esa foto, nosotros vivíamos acá en Quilpué, vivíamos en el centro de Quilpué, en un pasaje que está en la calle Andrés Bello. Justo en el centro hay un pasaje donde hay algunas casas. Nosotros vivíamos en una de esas casas y nosotros éramos niños revoltosos, nos gustaba jugar, etcétera, etcétera, y nos gustaba jugar en el pasaje, dentro de este pasaje. Pero había cierto peligro porque al terminar este pasaje, ¿cierto? Terminaba en la calle Andrés Bello, por la cual pasaban muchos autos. Entonces había que poner ciertas normas. Y una de las normas que mi papá puso con mi mamá es que dentro de este pasaje había un pilar rojo. Entonces, ese pilar rojo determinaba el momento que nosotros no podíamos seguir hacia adelante. O sea, estaba el pilar rojo, ¿cierto? Podíamos jugar dentro de todo el espacio del pasaje, pero tenía que ser antes de ese pilar rojo, porque el pilar rojo era el que marcaba el límite. Entonces, con mi hermano, ¿cierto? Una vez que teníamos esa regla establecida del pilar rojo, inmediatamente, ¿cierto? Salimos a jugar, etcétera. Pero el juego más interesante que se nos ocurrió era quién se puede acercar más al pilar rojo sin pasarse. Entonces, yo como era un poco más revoltoso que mi hermano, yo me encargaba de ponerme al lado de ese pilar rojo, lo más cerca posible, ¿cierto? Y yo me acercaba, y mi hermano me miraba para esperar el momento en que yo me pasara el pilar rojo para salir corriendo a acusarme. Ese era el jueguito que teníamos. Entonces yo me ponía a pensar en eso. Yo decía, bueno, ¿por qué nos enfocábamos tanto en ese pilar rojo, en quién se pasaba y quién no se pasaba, y no disfrutábamos de la libertad que sí teníamos, que era prácticamente todo el pasaje? Entonces lo pensaba, y pensaba en la prédica de hoy día, y pensaba en la serie en la cual nosotros estamos en este momento. Nosotros tenemos cierta libertad dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra relación con Jesús. Y muchas veces, de la misma forma en que nosotros nos enfocamos en ese pilar rojo, pasamos toda nuestra vida haciéndonos la pregunta, ¿qué tan cerca puedo llegar del pecado sin pasarme? ¿Cierto? Y no disfrutamos de la libertad que sí tenemos en Cristo. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, vamos a orar antes de continuar. Señor Jesús, queremos pedirte que tú puedas guiar esta conversación, esta palabra, Señor, que vamos a entregar. Quiero pedir, Señor, que no sea solamente un monólogo, sino que realmente tú puedas hablarnos a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de poder ser usado por ti para hablar, Señor, y entregar la palabra. Yo pido que mi propio conocimiento, mis opiniones no se mezclen con lo que tú quieres hablar, Señor, hoy día. Yo quiero pedir, Señor, que esta serie completa sea una serie que a nosotros nos pueda liberar, Señor. Que no sea una serie esclavizante, sino que podamos nosotros encontrar libertad en Cristo, Señor. Pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces el pasaje que vamos a estar viendo hoy día es 1 Corintios capítulo 8, así que pueden buscarlo en sus Biblias porque vamos a estar usando ese pasaje como cimiento para la prédica de hoy día. Y la serie en la cual nosotros estamos en este momento se llama Yo amo mi pecado. Yo amo mi pecado. Ese es el nombre de la serie. Y es una serie basada en Primera y Segunda de Corintios. Y hemos hablado un poco sobre Primera y Segunda de Corintios. Hemos hablado de que la localidad de Corinto, ¿cierto? Era una localidad en la cual Pablo había establecido una iglesia en su segundo viaje misionero. Y que la localidad de Corinto era una localidad complicada, porque era una localidad donde había mucho comercio, había mucha gente que iba y venía, ¿cierto? Y uno de lo que caracterizaba a la localidad de Corinto era que era un lugar muy pagano. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenían muchos dioses, ¿ya? Y tenían prácticas que para nosotros hoy día serían bastante sorprendentes, pero para ellos eran bastante normales.
Ellos tienen una diosa, que era la diosa Afrodita, que tenía su templo en un lugar alto, ¿cierto? Y en las tardes, la diosa Afrodita, ¿cierto? Tenía todas estas sacerdotisas que eran parte del templo, y en las tardes las sacerdotisas bajaban a la ciudad y ofrecían sus servicios. Entonces los hombres se acercaban a estas sacerdotisas, pagaban cierta ofrenda para el templo y tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas, y esa era su forma de adoración. Y toda esta cultura, ¿cierto?, de la localidad de Corinto era inmersa dentro de la iglesia también. O sea, las personas que formaban parte de la iglesia también mezclaban lo que ellos creían, ¿cierto?, sobre Cristo, lo mezclaban con estas prácticas paganas. Entonces el apóstol Pablo le escribe una carta, ¿cierto?, a los Corintios, y habla de diferentes temas, y uno de los temas que habla es respecto precisamente a esto. Entonces, nosotros hemos estado hablando un poco sobre el tema del pecado, y el problema que surgía dentro de la iglesia era que este pecado sexual, ¿cierto?, era muy fuerte, y era un pecado al cual ellos se aferraban mucho y no querían soltarlo, y en el momento en que alguien hablaba sobre el tema, ¿cierto?, surgían problemas y se producían divisiones dentro de la iglesia. Entonces, nosotros hemos estado hablando en esta serie respecto a eso, a cuál es el pecado, cuáles son las áreas de nuestras vidas, ¿cierto?, que nosotros tenemos, que son como nuestros pecados regalones que nos cuesta soltar. Y lo que hablábamos la semana pasada respecto al pecado era que muchas veces nosotros en nuestra relación con Cristo resumimos, tal cual como yo lo hacía, resumimos nuestra relación con Cristo a la modificación conductual. O sea, nos obsesionamos con el pecado y pensamos que nuestra relación con Cristo se resume a no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces toda nuestra relación con Cristo se resume a la modificación conductual, y lo único que nosotros hacemos es tratar de hacer las cosas bien, y en este proceso de tratar de transformarnos a nosotros mismos, nos perdemos de la relación genuina con Jesús. Y hablamos de que la forma que nosotros hacemos de relacionarnos con Cristo está muy errada, porque tratamos de transformarnos de afuera hacia adentro, vivimos frustrados porque nunca lo logramos, y hablamos de que la transformación real cuando tengo un encuentro con Cristo es que Cristo se mete dentro tuyo y te comienza a transformar de adentro hacia afuera. Nuestra relación con Cristo se tiene que resumir no a lo que nosotros hacemos, sino a lo que Cristo ya hizo. Y hablábamos la semana pasada de que algunos de nosotros nos asustamos, decimos, chuta, bueno, si el pastor está hablando de que realmente tú te encuentras con Cristo y Cristo pagó por todos los pecados, entonces el resultado de eso va a ser que nosotros vamos a vivir vidas desenfrenadas. Es todo lo contrario. Porque cuando realmente tienes un encuentro con Cristo, es imposible no cambiar, tu vida empieza a cambiar. La otra imagen que es muy bonita es la imagen del agua, que creo que es muy buena. En Juan 4:14, ¿cierto? Si tú tomas agua, vas a volver a tener sed. Si tomas harta agua, va a pasar un poco más de tiempo, ¿cierto? Pero vas a volver a tener sed igual. Pero Cristo dice en Juan 4:14, cuando está hablando con la mujer samaritana, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Lo mismo es cierto con nuestra relación con Cristo. La religiosidad se basa en cambiarme de afuera hacia adentro. Pero la relación con Cristo te cambia de adentro hacia afuera. Esta agua que te sacia para siempre. La relación con Jesús. Es lo que nos lleva al tema de hoy día. Nosotros hemos dicho durante toda esta serie de que si nuestra relación con Cristo se resume a la modificación conductual, nos perdemos todo. Eso es lo que hemos hablado durante esta serie. Que si nuestra relación con Cristo se resume a la modificación conductual, nos perdemos todo. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué entonces la Biblia habla sobre modificación conductual? ¿Por qué hay tantos pasajes en la Biblia que hablan respecto a cosas en nuestra vida de que nosotros tenemos que cambiar?
Habla sobre que tenemos que comportarnos bien, tenemos que ser buenos cristianos, buenos esposos, buenos padres. De hecho, cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia en Corinto, le está hablando sobre montones de modificaciones que ellos tienen que hacer en sus conductas. Entonces, si hablamos de que si la modificación conductual, si nuestra relación con Cristo se resume a la modificación conductual, nos perdemos todo. Entonces, ¿por qué la Biblia habla sobre modificaciones que tenemos que hacer en nuestra conducta? Vamos a hablar sobre una de esas razones. Uno de los motivos es por la influencia sobre los demás. Ese es uno de los motivos, sobre la influencia sobre los demás. Hoy día nos falló producción y íbamos a tener un dominó aquí adelante. Entonces iba a estar puesto un dominó grande, ¿cierto? Con las piezas armadas, y le iba a pedir a alguien que pasara aquí adelante y que hiciera así, ¿cierto? Y ¡prum!, las piezas de dominó iban a caer. Falló producción, lo lamento, pero esa imagen hubiese sido buena. De todas formas pueden quedarse con esa imagen en la mente. Imagínense que está puesto el dominó y que alguien se para ahí. Yo le digo a esa persona, yo te aviso cuándo, ¿cierto? Y están todos pendientes. Y llega un momento en que lo hace, ¿cierto? Y el dominó cae. ¿Por qué usar ese ejemplo? Porque nosotros sabemos que cuando una persona, porque lo hemos visto antes, hace así al dominó, ¿cierto? El efecto del dominó va a hacer que se caigan todos los dominós hasta el último. Entendemos ese principio. Sin embargo, muchos de nosotros entendemos ese principio del dominó, pero a veces no entendemos que ese principio también se aplica a nuestra propia vida. Que lo que nosotros hacemos influencia al otro, que influencia al otro, que influencia al otro, que influencia al otro. Nosotros tenemos poder de influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. Alguien una vez dijo que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las cuales nosotros pasamos más tiempo. Y es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad. Si tú conoces a una persona y le dices, a ver, ¿con quién pasas? ¿Quiénes son las 5 personas con las cuales pasan más tiempo? Y tú te encuentras con esas 5 personas, las conoces, te das cuenta y dices, ah, ya, ahora entiendo por qué él es así. Ahora entiendo por qué ella es así. Y nosotros también somos parte de las 5 personas que influenciamos a otra persona, etc. Es un principio de vida, así es. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros influenciamos al resto, el resto nos influencia a nosotros. De hecho, hasta el día de hoy hay personas, y lo vemos a veces los jueves en el ministerio de Celebremos la Recuperación, de que hay cosas que personas nos han dicho, a veces hace 20 años atrás, que definen cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por algo que alguien dijo, nos influencia. Como conclusión, ¿qué puedo decir? Que los demás nos influencian a nosotros y nosotros influenciamos a los demás. Entonces la pregunta no es si nosotros influenciamos o no influenciamos al resto, la pregunta es si nuestra influencia es positiva o es negativa. Y es peor para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros recibimos a Cristo o en el momento en que nosotros decimos que somos cristianos, soy cristiano evangélico, ¿cierto?, etcétera, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Nos ponen la lupa encima. Entonces lo que yo hago, los demás lo están observando y dicen, ah, pero es que este no era cristiano. ¿Por qué se comporta así? No, pero si él va a la iglesia, ¿cómo? Entonces inmediatamente todas las cosas que tú haces son puestas en la lupa por los demás. Es el cristianito. Oye, si yo mejor no ser cristiano, ser como él, pues yo conozco a no cristianos que son 1000 veces mejor que él, que va a la iglesia. Nos ponen la lupa encima. Entonces, nosotros cuando entendemos que cuando aceptamos a Cristo, cuando nos decimos cristianos, causamos influencia sobre el resto, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de administrarlo bien. Y la mayoría de nosotros lo hacemos bastante bien, sobre todo en esta iglesia. Administramos bien la influencia que tenemos, porque sabemos que tenemos que compartir nuestra fe, ¿cierto? Tratamos de no presionar a las personas, ¿cierto? Tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia. No, tratamos de hacerlo bien, ¿cierto? Aprovechar cada oportunidad que se nos da, pero tampoco presionar demasiado. Entonces, entendemos este concepto de evangelizar, invitar a la gente, compartir nuestra fe de una manera natural. La mayoría de nosotros lo entendemos. La mayoría. Pero hay algunos, no solamente en esta iglesia, sino que en la iglesia en general, que se van a los extremos. Y los extremos siempre afectan todo, porque son los que meten más bulla. Entonces está un extremo, ¿cierto?,
que es el que se hace cristiano, pero quiere pasar piola, entonces hace todo lo que hacen los no cristianos, pero viene a la iglesia, levanta las manos, canta, etcétera, pero fuma, toma, ¿cierto? Tiene relaciones sexuales con su polola, o sea, es una vida paralela a la vida cristiana. Y si tú te acercas a esa persona y le preguntas, oye, ¿qué pasa con tu vida? Te va a decir, no, pero es que no hay que ser tan cuático, no ser tan canuto. ¿Ya? Y está el otro extremo también. El que es cristiano extremista, ¿en qué sentido? Yo no me junto con los que toman, porque si yo me junto con los que toman, se me puede entrar un demonio del alcohol al cuerpo. O si me junto con los que dicen garabatos, ¿cierto? Se me puede entrar un demonio del garabato en mi mente y me va a contaminar. Entonces nos volvemos extremos. Y creo que sucede con los extremos. Que el que tiene una vida paralela, ¿cierto? Y viene a la iglesia, pero vive como no cristiano, critica al que es muy canuto. Y el que es muy canuto, canuto extremo, ¿cierto? Que ni siquiera se junta con gente no cristiana, ni siquiera tiene la oportunidad de evangelizar porque lo único que hace es juzgar, critica al que tiene la vida, ¿cierto?, libertina, de un cristianismo liviano. Y son estos extremos los que nos afectan. La mayoría de nosotros estamos al medio, estamos dentro de lo que está bien, pero estos dos extremos nos hacen la vida imposible, porque son ellos los que meten más bulla. Y a nosotros nos identifican siempre con ellos, inmediatamente. Y algo similar estaba pasando en la iglesia en Corinto. Los extremos que arruinaban todo para todos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto? Bueno, la iglesia en Corinto, ¿cierto? O sea, la localidad de Corinto era una localidad politeísta, ¿cierto? Tenían muchos dioses. Y una de las cosas que ellos practicaban dentro de sus religiones paganas, o de lo que ellos creían dentro de sus religiones paganas, era que los espíritus inmundos estaban dentro de la comida. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si comían comida o carne, ¿cierto?, que no estaba purificada, ellos la comían y los espíritus le entraban al cuerpo. Y estaban con espíritus inmundos dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer para poder comerse la comida? Tenían que hacer sacrificio a los dioses. Entonces sacrificaban la carne, ¿cierto? La quemaban ante los dioses, ¿cierto? Los dioses purificaban la carne, hacían una gran fiesta, ¿cierto? Se comían la carne que no se había quemado y la carne que sobraba la vendían. El problema era que esta carne que vendían era más barata que la carne normal. Entonces surgió un problema dentro de la iglesia. Algunos de la iglesia compraban esa carne, no les causaba ningún problema y comían esa carne. Otras personas dentro de la misma iglesia decían, no, o sea, es que no puedes comer carne sacrificada a ídolos, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cierto? Tienes que pagar más por la otra carne porque no vamos a contaminarnos con lo que ellos hacen. Y el problema era que los que comían juzgaban a los que no comían y los que no comían juzgaban a los que comían. Y esto y esto causaba conflicto dentro de la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta y confronta esta situación. 1 Corintios capítulo 8, vamos a comenzar desde el versículo 4. Y dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Versículo 5. Pero aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia? Le está diciendo, esa comida ofrecida a los ídolos no es profana. Esa no es comida profana. O sea, esa comida que ustedes están comiendo es comida. Lo que tú estás comiendo es carne. Esa carne que fue sacrificada a ídolos estaba sacrificada a nada. Porque no están esos ídolos, no existen. Eso que dicen que la comida tiene espíritus inmundos, no tiene nada, no tiene espíritus inmundos. Esa carne es carne, no tiene nada, absolutamente nada, no le afectó. La carne es carne. Y les recuerda el apóstol Pablo, les dice, recuerden que tenemos un solo Dios. ¿A quién se le ofreció esa carne? A nada. A nada. ¿Ya? A veces nos ponemos muy religiosos. Se cayó la Biblia al suelo. Ay, chuta, ¿qué nos va a pasar? Se quemó la Biblia o pasó algo, ¿cierto? Así, o el agua bendita, ¿cierto? Se derramó o no sé qué cosa. Y dice, no.
esa Biblia lo que contiene es la palabra de Dios, pero lo físico es papel, tinta, ¿cierto? O sea, es un poco lo que está explicando Pablo, ¿ya? Versículo 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto, o sea, no todos entienden este concepto de que la carne es carne y que no tiene demonios. No todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que algunos de los cristianos de la iglesia en Corinto, cuando comen esta carne que es sacrificada a los ídolos, su conciencia queda mala. Entonces dice, Señor, ¿por qué comí carne sacrificada a los ídolos? Por favor, perdóname por comprar esta carne que es más barata, pero que está... Entonces les complica. Ante Dios les complica este tema. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que hay algunos cristianos que les complica el tema. Versículo 8. Pero lo que comemos no nos, está explicando aquí, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Porque algunos dentro de la iglesia estaban diciendo, bueno, yo como, así que tú eres inferior a mí por comer. Y otros decían, yo como, así que soy más libre que tú. Pero el punto dice acá, no es quién come o quién no come. Lo hablábamos la semana pasada. El punto no es lo que yo hago o lo que yo no hago. No se basa mi relación con Cristo en lo que yo hago o no hago, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Esa es la base. Entonces, ¿cómo traemos todo esto a nuestra realidad? Voy a tomar un ejemplo, que son las bebidas alcohólicas. El trago, ¿cierto? La cerveza. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que es pecado tomar. Ninguno. Es pecado emborracharse. Es pecado beber y manejar, porque es contra la ley. Entonces, si yo decido no tomar por mi convicción personal, porque tengo problemas de alcoholismo, porque mi papá fue alcohólico, etcétera, y yo no tomo por ningún motivo, ¿cierto? Y hay otra persona que sí toma, y somos de la misma iglesia, yo que no tomo no tengo ningún derecho a juzgarte a ti por tomar, y tú que tomas no tienes ningún derecho a juzgarme a mí por ser muy pacato. Ningún derecho, bíblicamente. Otro ejemplo. Nosotros con mi esposa no tenemos cable, porque creemos que es mejor, en vez de pasar tiempo mirando la televisión, pasar más tiempo juntos, en familia. Muchos de ustedes tienen cable. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que no se puede tener cable. Y yo no tengo ningún derecho a juzgarlo a ustedes por tener cable, ¿cierto? Ni ningún derecho tienen ustedes a juzgarnos a nosotros por ser muy cuáticos por no tener cable. Ningún derecho. Otro ejemplo. Los huevitos de Pascua. Algunos de ustedes esconden los huevitos de Pascua, ¿cierto? En la Pascua de resurrección, y otros no lo hacen. Por convicción personal piensan que no está bien esconder huevitos de Pascua, y otros no les causa ningún problema, el chocolate es chocolate, ¿cierto? Etcétera, un momento bonito. El que no los esconde por convicción personal no tiene ningún derecho a juzgar al resto por sí esconderlo, y los que sí lo esconden no tienen ningún derecho a juzgar a los que no esconden por su convicción personal. Último ejemplo, el yoga. Algunos practican yoga. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que no se puede practicar el yoga. Ahora, si te suscribes a la religión hindú, ahí tenemos un problema. Pero si estás practicando las elongaciones del yoga, ¿cierto? Esa elongación está buena, ¿cierto? No hago yoga, se nota. No puedo juzgarte. Si yo encuentro que no está bien hacer yoga y tú practicas yoga y no te suscribes a la religión hindú, te gustan las elongaciones del yoga, yo no tengo ningún derecho a juzgarte a ti por practicar yoga y tú no tienes ningún derecho a juzgarme a mí por yo tener la convicción personal de que el yoga no está bien. Entonces, el pecado, ¿dónde está? No está en tomar o no tomar, no está en los huevitos de Pascua, no los huevitos de Pascua, no está en eso. El pecado no está en lo que yo hago o no hago. El pecado está cuando tú transformas tu convicción personal en doctrina y tratas de endoctrinar al resto con algo que no está en la Biblia. Ahí está el pecado. Y empiezas a juzgar. Ahí está el pecado. Porque hay ciertas áreas, dice la palabra, en las cuales nosotros tenemos libertad. Por eso que hemos hablado de que esta serie es una serie para que nosotros podamos liberarnos, para tener libertad. Hay ciertas áreas en las que tenemos libertad. Versículo 9. Sin embargo, dice, el sin embargo es tan importante. Los sin embargos en la Biblia son muy importantes. Cuando ustedes vean la frase sin embargo, porque después de eso viene algo muy importante. Sin embargo, tengan cuidado.
de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y aquí entramos en tema. Acuérdense que ahora nosotros estamos bajo la lupa del resto. Eso es muy importante. Versículo 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Ejemplo, si yo practico yoga, no me suscribo a la religión hindú, pero practico yoga, y estoy en una conversación sobre el yoga, ¿cierto? Y llega una persona, o hay una persona de nuestra iglesia que yo sé que no practica yoga y que no le gusta el tema, lo que le complica, y estamos en una conversación y de repente sale el tema del yoga. Yo podría decir fácilmente, oye, sí, yo también practico yoga, pero por amor al hermano quizás le voy a decir, no, mejor no digo nada para no causar problema porque es una convicción personal de él de que no, para no hacerlo, ¿cierto?, tener problemas. Lo mismo con el trago, quizás yo sé que hay alguien, yo estoy en un pub, no sé, estamos conversando y yo decido no pedir una cerveza porque yo sé que hay una persona en la mesa que es cristiana que cree que el tomar alcohol para él está mal y si me ve a mí tomar, se puede confundir, le puede causar problemas. Versículo 11. Entonces dice, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. ¿Qué es lo que dice el texto aquí? Como yo lo entiendo, dice abstente por amor. Pero es que el tequila margarita es mi trago favorito. ¿Cómo voy a dejar de tomarme mi tequila margarita por la persona que está ahí al lado? Si esta persona tiene un problema con el alcohol, es problema de él. Que él haga su tratamiento, que haga, no sé, que vaya al psicólogo, pero ¿cómo no voy a tomarme mi tequila margarita, que es mi trago favorito? Por él. Él tiene que solucionar sus propios problemas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que tomarte el margarita, que el alcohol, ¿cierto?, del margarita entre tu cuerpo, no es ahí el pecado. El pecado es la falta de amor por tu hermano. Versículo 13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás. Para no hacerlo caer en pecado. Hoy en día uno usa el celular para todo, entonces quizá el ejemplo que yo iba a usar ahora no va a servir, pero para los que tenemos más de, no sé, 30 años, 25 años, vamos a entenderlo. Las famosas alarmas, ¿cierto? Uno ya no usa la alarma, uno usa el celular para todo. Las alarmas, ¿se acuerdan que la alarma, esa clásica alarma, ¿cierto?, sonaba y hay un botón largo que uno lo aprieta, ¿cierto?, y te da 5 minutos más. Uno lo aprieta 5 minutos más, ¿sí? 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 Ya. Entonces, hoy en día no me cuesta levantarme, pero en el colegio era terrible. Alarma, ¿cierto? No sé, a las 7 de la mañana, durmiendo, 5 minutos más. 5 minutos más. 5 minutos más. 5 minutos. En un momento decía, ay, si no me levanto ahora, no voy a alcanzar a desayunar. No tengo tanta hambre. ¿Cierto? Pasaba el tiempo y decía, no voy a alcanzar a duchar, no importa, no estoy tan sucio. Entonces, seguía el tiempo y llegaba el momento en que tenía que levantarme tan rápido y vestirme y salir corriendo al colegio. A veces somos así nosotros con nuestro pecado. Queremos llegar al límite, ¿cierto? Entonces nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? ¿Cuánto puedo tomar antes de que pase el límite de estar alcoholizado? La Biblia dice, no puedes estar embriagado, ¿cierto? ¿Cuál es el límite? Entonces uno empuja el límite hasta cuándo uno puede llegar, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi polola, ¿cierto? Antes de que se considere una relación sexual, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto puedo acercarme al pilar rojo? Si tomamos el ejemplo de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto cupo tengo? ¿Cuánto cupo tengo en mi tarjeta de crédito? ¿Cierto? ¿Cuánto puedo gastar? La línea sobre giro, ¿hasta dónde puedo llegar hasta que me cobren, ¿cierto?, más de lo que se cobra normalmente en la línea sobre giro?
¿Cuánto es el cupo que tengo? ¿Cuánto puedo pecar? ¿Cuánto me puedo acercar al pilar rojo? ¿Hasta cuánto puedo llegar? ¿Cierto? ¿Cuál es el límite que yo tengo? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida haciéndonos esa pregunta. ¿Cuánto puedo pecar? Antes de que sea, ¿cuánto me puedo acercar antes que se considere pecado? Y yo quiero sugerir que nos hagamos otra pregunta, antes de preguntarnos cuánta libertad tengo. Y si usamos el ejemplo de la tarjeta de crédito, no cuánto cupo tengo, cupo espiritual, por así decirlo, cuánto puedo pecar, sino cuánto cupo tenía antes de que Cristo vino y pagó todo. Antes de preguntarnos cuánto puedo pecar, preguntémonos mejor, ¿cuánto podía pecar? ¿Cuánto cupo tenía en mi tarjeta de crédito? 0. Estaba tan sobregirado espiritualmente. Había gastado todo el cupo de todas mis tarjetas de crédito. La Visa, la Mastercard, la Presto, la Cencosud, nosotros con la Dani no usamos tarjeta de crédito, así que la Falabella, ¿cierto? CMR, estaba todo sobregirado absolutamente. Mi línea de sobregiro la había repactado tantas veces ya, habían llegado a mi casa a embargarme todos mis bienes, había perdido mi casa, ¿cierto? Ya no tenía auto, estaba a punto de entrar a la cárcel, ¿hasta qué? Vino Cristo y pagó por todo. Mi deuda de ahora y la deuda futura. ¿Cómo somos capaces nosotros, ante Cristo que pagó todo por nuestro pecado, en una cruz, sangrando por nuestros pecados, muriendo la muerte más terrible, sufriendo durante 6 horas, cómo nos atrevemos a preguntar nosotros cuánto puedo pecar como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Esa no es una pregunta apropiada. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi pecado? ¿Cuánto puedo tomar? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi polola sin que sea pecado? ¿Cuánto me puedo acercar al pilar rojo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios hoy día? Abstente para no hacer caer al que te observa. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos mirando a la cruz de Cristo manchada de sangre y decir, ¿sabe qué? Problema de Él. Problema de Él. Entonces la pregunta es, ¿quién es el del problema? ¿Él o nosotros? La pregunta no es cuánto nos podemos acercar al pilar, sino cómo respondo a la cruz de Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la cruz de Cristo? Y con esto los voy a dejar. Esta es una serie para darnos libertad. Hemos hablado sobre esto, para darnos libertad, porque somos libres. Esto hay que entenderlo, somos libres. Ya no hay pilares rojos, ¿cierto? Ya se pagó toda la deuda, todas nuestras deudas de tarjeta de crédito están pagadas, ¿cierto? Las líneas sobre giro está todo pagado. Tenemos no solamente nuestra deuda anterior está pagada, sino que tenemos un cheque en blanco. Tenemos libertad, somos libres. Somos libres, Cristo pagó por todo. Pasado, presente, futuro, está todo pagado. Entonces, ¿qué hacemos? Fumemos, tomemos, acostémonos, droguémonos, vivamos la vida. No. Por 2 razones. La primera, porque no nos conviene. La palabra dice, todo es lícito, pero no todo me conviene. Esa es la primera. La segunda, si esa es nuestra respuesta, es porque no entendemos la cruz, no entendemos nada. La pregunta no es cómo abuso de mi libertad, sino cómo respondo a la cruz de Cristo. ¿Cómo respondo a la cruz de Cristo? Tenemos un pastor en nuestra iglesia, el pastor Tito, muchos de ustedes lo conocen. No voy a contarles detalles sobre su historia, pero digamos que en términos generales, Dios lo rescató. Él, en este momento, probablemente si Dios no lo hubiese rescatado, él estaría en la cárcel o estaría muerto en este momento por sus adicciones que tuvo, etcétera. Dios lo sacó de eso. ¿Qué es lo que hace el pastor Tito en este momento? Él tiene un ministerio carcelario. Por lo tanto, él va
a darles libertad espiritual a los que están presos físicamente. Y hay una canción que ellos cantan, que hemos ido algunas veces con el pastor Tito, y una canción que los presos cantan, que habla sobre la libertad que ellos tienen dentro de esta prisión física. Entonces, si tomamos el ejemplo del pastor Tito, ¿qué es lo que él hizo? Él armó toda su vida como respuesta a lo que Dios hizo por él. Nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, la pregunta con la que quiero dejarlos hoy día es: ¿cómo vivo mi vida en respuesta a la cruz? ¿Cómo sería mi vida si toda nuestra vida estuviese estructurada sobre la base de cómo respondemos a la cruz de Cristo? ¿Cómo serían mis relaciones? ¿Cómo serían mis finanzas? ¿Cómo serían las decisiones que yo tomaría si viviera mi vida en respuesta a la cruz de Cristo? ¿Cómo sería si yo viera a la persona que está a mi lado, ¿cierto? Que está a punto de caer, y yo, en vez de decir, ¿sabes qué problema de él? Yo me abstengo para que él pueda no caer. Entonces, la pregunta no es hasta dónde puedo llegar, sino cómo respondo. ¿Cómo respondo a la cruz de Cristo? Porque cuando nosotros vivimos nuestra vida en respuesta a la cruz de Cristo, encontramos la libertad que realmente nos hace libres. Oremos. Señor Jesús, quiero darte las gracias por hoy día. Darte las gracias porque tú cada día nos enseñas cosas nuevas, nos ayudas, Señor, a entender qué es lo que significa realmente esta libertad, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste por todo, pagaste todo, Señor, y no hay palabras para describir nuestra gratitud, Señor. Queremos pedir que nuestra gratitud no sea solamente de palabra, sino que sea en nuestra vida, Señor. Que podamos pensar en el resto cuando pensamos, somos tentados a abusar de nuestra libertad, Señor. Que podamos entender que tú, Señor, lo entregaste todo y que el hecho de que tú nos pidas abstenernos en ciertas situaciones por amor al otro no es algo grande en comparación con lo que tú hiciste, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te alabamos. Amén.